similar al plano que ustedes tienen en el trabajo práctico también. Y ahí en el plano de plantas, fíjense que tenemos las dimensiones, tenemos las medidas de la parte exterior, que serían 7 metros y 4 metros, y las medidas desde el interior, 660 y 360. Los planos en planta, me imagino que a esta altura del año ustedes ya lo saben interpretar, saben leer y saben a qué corresponde, así que no les va a ser difícil poder identificar de dónde o cómo tomar las medidas, ¿sí? Pero les vuelvo a repetir, si hay alguna cuestión que no la entienden o no la saben resolver, también pueden preguntarnos. Bueno, acá les presento básicamente en el video lo que vamos a hacer, ¿sí? Les voy explicando que el primer paso de la obra es hacer un replanteo, que para eso se ubican mojones en las esquinas del terreno, y una vez que se tiran los mojones, se tiran los hilos, que esos son los ejes de replanteo principales, y a partir de ahí se van a trasladar todas las medidas que nosotros tendríamos en un plano, inicialmente, las volcamos al terreno, ¿sí? Ahí hay caballetes, mediante los caballetes se colocan los hilos, y con los hilos vamos a saber dónde hay que excavar. Fíjense que del cruce de los hilos, uno lo traslada hacia abajo, y ahí tiene exactamente los puntos donde tiene que abrir cimientos. Esta tarea, el replanteo, uno lo puede computar por la superficie que abarca, que va a tener la obra, es decir, la superficie que estaría encerrada por los 4 hilos, o también lo puede computar de forma global. ¿Cómo sé cómo computarlo? Y va a depender del valor de referencia muchas veces que yo tengo. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un presupuesto, puedo tomar como referencia a lo que me diga un albañil que yo conozco, por ejemplo, y me dice, yo al replanteo lo cobro 15.000 pesos, sea la superficie que sea, lo cobro un monto fijo. Entonces esos 15.000 pesos van a ser un monto global. De la otra manera, el albañil me podría decir, y depende del tamaño de la obra, de qué superficie tenga. Yo al metro cuadrado lo cobro 2.000 pesos. Entonces, como me da un valor por metro cuadrado, yo lo que tengo que hacer es calcular cuántos metros cuadrados voy a tener en mi obra para poder multiplicarlo por ese valor y tener el total. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, profe. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Cómo? Que dijo que lo iba a grabar. Sí, lo estoy grabando. Ah, bueno. Les decía que lo vamos a ver con un ejemplo, lo vamos a volcar todo en una planilla también para ir más ordenado. Bueno, y aquí está el ejemplo que les decía. Fíjense abajo que tienen la cuenta de cómo sacar este valor, esta cantidad de superficie que tendríamos que calcular si a mí un albañil o el precio de referencia me dijera, bueno, es por metro cuadrado, al metro cuadrado lo cobro 2.000 pesos. Entonces, ¿qué cuenta hago? Bueno, ¿se acuerdan que el galponcito nosotros teníamos las medidas en el plano? Y en el plano, las medidas exteriores eran 4 metros y 7 metros. Cada uno de los lados medía eso. Entonces, 4 metros sería la medida más corta, 7 metros sería la medida más larga. Haciendo la multiplicación de esos dos lados, tengo la superficie total. Ahí, en esa figura, por ejemplo, la superficie estaría de otro color. Tendría un verde más clarito, de otro tono, ¿sí? Esa es la superficie que nosotros estamos calculando para poder decir, bueno, ¿qué cantidad de replanteo en metros cuadrados tengo que hacer? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí, sí, profe. Bueno, recuerden ustedes que cuando hablamos de superficie, tenemos que hacer la multiplicación de dos dimensiones, dos longitudes.
Cuando hablábamos de volumen, teníamos que multiplicar 3. Necesitábamos 3 datos, 3 lados, ¿sí? Y cuando hablábamos de justamente longitud o metro lineal, era una sola medida la que necesitábamos y eso era suficiente, ¿sí? Esa era la diferencia entre longitudes o perímetros, superficie y volumen. Bueno, ese es el replanteo. Vamos a ver excavación. Fíjense qué es lo que vamos a computar ahora. Ven ahí que bajamos, si ese es el terreno, lo que está en verde es el terreno, bajamos la rasante del terreno, bajamos, hicimos una zanja, una excavación de una zanja, que las zanjas justamente se definen con ese término porque son largas y tienen un ancho mucho menor a comparación de ese largo y tienen una profundidad. Esas serían las 3 medidas que nosotros necesitamos porque lo que es excavaciones lo vamos a computar en volumen, en metros cúbicos. Entonces, el ancho de ese cimiento, de esa zanja, la profundidad y la longitud son las medidas que ahora vamos a necesitar para computar esta excavación de cimientos. Ahí tenemos otra imagen de qué es lo que vamos a computar. Bueno, y acá tenemos esto que le estaba explicando, se los muestro en un gráfico para que sea un poco más claro. Toda la parte gris que está, este hueco que tenemos en la Tierra, todo eso es lo que nosotros queremos saber qué cantidad es. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque también podemos necesitar sacar un presupuesto. Tenemos que calcular cuántos metros cúbicos vamos a tener que hacer para poder decirle al albañil y que el albañil nos pase un precio, por ejemplo. Hay algunos albañiles que lo pasan en metro lineal, que la única medida que importa para una excavación de una zanja es la longitud. ¿Sí? Acuérdense, metro lineal, una sola medida. Volumen, 3 medidas. Puede ser que sea la longitud lo único que le importa, porque dice, bueno, cobro 200 pesos el metro de zanja. Bueno, entonces, sabiendo la longitud, directamente podemos calcular el costo. Pero podemos tomar como referencia por ejemplo, una revista, que hay revistas que más adelante se las voy a mostrar, les voy a mostrar algunas fotos que están también acá en el video. Las revistas que vienen, que son específicas para los que nos dedicamos a la construcción, traen precios de referencia y en estos precios de referencia justamente nos dice la unidad. Por ejemplo, para hacer una excavación de cimientos, nos dice cuánto es el costo por metro cúbico. Entonces, si nosotros tenemos, por decir un ejemplo, 20 metros cúbicos, hacemos la multiplicación y obtenemos el total. En este caso, para este ejemplo, vamos a computar el volumen. Por eso vamos a necesitar la longitud, la profundidad y el ancho o el espesor del cimiento. Para eso, lo que van a tener que tener en cuenta, bueno, son algunas cuestiones que no sé si lo tenía acá anotadito o no. A ver, acá, ahí está. Me paso a esta. El ancho de la zanja muchas veces está dado por el ancho de la pala. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una zanja de 20 centímetros porque no nos da la pala para hacerlo. Hay que hacerlo con una cuchara, si no. Pero también es fundamental que nosotros sepamos cuánto va a ser el ancho de la pared que va a tener arriba el cimiento, porque si sabemos ese ancho, vamos a sumarle 15 centímetros a cada lado y con esa medida vamos a decir, bueno, el ancho de la zanja es tanto. Para el proyecto del galpón, que es el ejemplo que estamos calculando, lo que vamos a tener es una pared de 20.
de 20 centímetros de ancho. Y si a los 20 centímetros le sumamos 7,5 a cada lado, 7,5 de uno y 7,5 del otro, para que esté en el centro, que caiga el peso de la pared en el centro del cimiento, o sea, le sumamos 15 centímetros totales, 20 más 15 centímetros son 35 centímetros. ¿Qué es lo que tienen acá como resultado? Si yo tuviera, y les pregunto a ustedes, si yo tuviera una pared de 10 centímetros, ¿cuánto sería el ancho que le podría dar a esa zanja? 25. 25. Le puedo dar un ancho mucho menor. Perfecto. Bueno, todo esto va a estar condicionado, como le decía, al albañil que está haciendo la zanja, porque, bueno, tiene una pala y la pala tiene un ancho. Y es muy difícil hacer una excavación de muy poco espesor también. Bueno, ¿se entiende entonces? ¿Entendieron más o menos el ancho, cómo se calcula, cómo se estima? ¿Me Sí, pudieron profe. seguir? Bueno, esto es un valor que ustedes le van a dar, ¿sí? No va a estar explicado en los planos, no está anotado en el trabajo práctico, ¿sí? Ustedes van a tener que adoptarlo. Se adopta según esto que les acabo de contar. Lo mismo pasa con la profundidad. La profundidad no la van a tener tampoco anotada, no va a estar acotada en los planos. ¿Y por qué? Porque ustedes tienen que saber que la profundidad va a depender, primero, de qué es lo que tengo arriba. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros hacemos un cimiento, la función de ese cimiento es transportar las cargas que recibe la pared a el suelo firme. Y si la pared es una pared portante, ¿se acuerdan cuáles eran las paredes portantes? Les pregunto a ustedes. Yo no. Portantes, a ver, ¿qué les trae a la mente algo portante? Tiene que ver con las cargas. Una pared portante o un muro portante es aquel que traslada cargas importantes. Como por ejemplo, cuando nosotros estamos apoyando el techo, como en el ejemplo, el techo de losa en la pared, esto va a ser una pared portante. Vamos a volver a la imagen del galponcito y vamos a ver las paredes que nosotros estamos hablando. Fíjense, acuérdense, este galponcito tenía 4 paredes. Paredes adentro no tenía ninguna, solamente eran 4 exteriores que comunicaban el interior con el exterior. Abajo de estas paredes, nosotros le estamos haciendo los cimientos, ¿sí? Que es lo que estamos computando. Entonces, estas paredes sostienen el techo. El techo es de losa. Entonces, si el techo apoya en las paredes, significa que las paredes trasladan carga a los cimientos. Por eso son paredes portantes. Y como las paredes son portantes, al cimiento le tenemos que prestar atención. Porque si nosotros hacemos mal el cimiento, puede ser que esa carga se traslade mal al suelo firme. ¿Y qué pasa? Y se puede rajar la pared, se puede partir, puede aparecer una fisura, porque no está bien hecho el cimiento. Por eso es que, por ejemplo, no podemos hacer una fundación cuando tenemos 20 centímetros de espesor de cimientos. No se puede. Entonces, si va a ser portante, esa excavación va a tener una longitud, una profundidad o una altura que va de 60 centímetros a 80 centímetros. Y esto está estudiado y se sabe que a esa profundidad sirve que se hagan los cimientos. A menos de 60 centímetros no es recomendado y es más, en Olavarría tenemos una ordenanza municipal, un código de edificación que también nos dice que a menos de 60 centímetros no se puede hacer una fundación de una pared portante, ¿sí?
Y más de 80 centímetros, y sí, se podría hacer más de 80 centímetros, pero cuanto más profundidad le hacemos al cimiento, más caro nos sale. Entonces, quien construye, por supuesto que quiere hacer el cimiento lo menos profundo que se pueda, pero menos de 60 no se puede, y lo recomendable es que dependiendo de cómo se observe el suelo en la obra, se llegue hasta los 80 centímetros. Es decir, como no está indicado en ningún lado, yo puedo adoptar 80 centímetros para hacer la profundidad de este cimiento. Ustedes me podrían decir, pero puede ser 60. Sí, podría ser 60, tranquilamente. Yo para el ejemplo puse 80 centímetros y voy a hacer las cuentas con ese valor. Bueno, ¿y qué falta? La longitud falta. Que la longitud, ese sí es el trabajito más importante que van a tener ustedes. Y es más, fíjense que cuando yo hice el cómputo del replanteo, multipliqué 2 medidas y ya estuvo. Cuando estuve viendo a ver cuál era el ancho del cimiento y cuál era la profundidad, adopté 2 medidas y ya está. Bueno, acá sí vamos a tener que pensar un poco cómo computarlo, y esto es una de las cuestiones que son más difíciles de resolver. En este caso es un galpón, pero imagínense en una casa cuando tienen muchos recovecos o muchas paredes. ¿Sí? Es un trabajito que lleva tiempo hacerlo. ¿Cómo vamos a estimar la longitud del cimiento? Bueno, para eso vamos a marcar en el planito la línea media de las paredes. ¿Ven ahí la línea roja? Sí, sí, profe. Bueno. Sí, profe. Esa línea roja es la medida que nosotros tenemos que tomar. Vamos a tener que calcularla, pero si nosotros sabemos cuánto mide la longitud de toda esa vuelta de la línea roja, bueno, ese es el valor de la longitud. Y ya ahí tenemos las 3 medidas. El ancho, la profundidad y la longitud. Hacemos la multiplicación y tenemos el total del cómputo. Bueno, vamos a ver cómo calcular esa longitud. Tenemos los datos del plano. En el trabajo práctico también tienen las medidas como para poder sacarla. Pero fíjense que tenemos una dificultad adicional porque la medida de esa línea roja, como va por el medio, no es ni 7 metros, ni 6,60, no es ni 4, ni 3,60, ¿sí? ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, no es tan difícil tampoco. Lo que vamos a hacer, a ver si aparece cuando... No, me parece que no va a aparecer. Acá está. Ahí ven, la flechita roja, la línea roja arriba. Sí, sí. Bueno, y ahí les apareció cómo calcularla. A esa medida interior, 6,60, para calcular la línea roja le vamos a sumar 10 centímetros del ancho de pared a cada lado. ¿Por qué? Porque la pared tiene 20 centímetros. La mitad de 20 centímetros sería 10 centímetros. Entonces, a los 6,60 le sumo 10 centímetros de un lado por el espesor de pared hasta llegar al vértice de la línea y 10 centímetros del otro lado. Sumo 10 centímetros, 6,60 más 10 centímetros y me da 6,80 metros. Que esa es la medida de toda la línea roja punteada que está acotada con la flecha. Lo mismo voy a tener que hacer en los otros lados, por supuesto, porque son las 4 medidas que necesito. Bueno, esa dijimos que medía 6,80 y ahí tenemos las otras medidas, ¿sí? 3,80 también la calculamos igual. A los 3,60 le sumamos 10 centímetros a un lado y 10 centímetros al otro. Repetimos porque es la misma medida y otra vez del otro lado. O sea que en total nos daría 6,80 porque tenemos dos lados iguales, más 3,80 por los otros dos lados iguales, 20,80 metros.
Esta longitud vendría a ser como un perímetro, la suma de los lados, ¿sí? Bueno, les hago una pregunta. ¿Qué pasa con la puerta? Porque ahí tenemos un portón. ¿Qué opinan ustedes que pasa con las puertas? Que no necesita excavación o no. A ver, ¿y por qué habré puesto entonces la línea punteada? Porque sigue siendo parte de la longitud. Bueno, yo esto es un comentario adicional que le hago, pero nosotros como computistas tenemos un parámetro. Si la longitud de un portón es de 3 metros, entonces no hacemos cimiento. Ahora, si la longitud de un portón es menor a 3 metros, como puede ser este que es 1,60, lo hacemos. ¿Por qué? Porque compensamos el trabajo. Primero que el cimiento lo que hace es redistribuir también las cargas. Fíjense que en esta obra no hay columnas, ¿sí? Es toda mampostería portante que apoya sobre todo el cimiento. Entonces, el cimiento es uno solo por ese motivo. Pero después vamos a ver que cuando levantamos la pared pasa lo mismo. Vamos a seguir computando ese portón. ¿Por qué? Porque compensamos el trabajo que le da al albañil dejar ese hueco, cortar la mampostería, con el hecho de seguir construyéndolo de la misma manera. Si quisiéramos tomarnos el trabajo de restar las aberturas y poder computar bien fino, bueno, se puede hacer y debemos tomarle el recaudo de considerar algunos desperdicios porque se pueden romper algunos bloques o, bueno, para terminar en una pared, a veces tenemos que cortar, por ejemplo, cuando va a arrancar ese portón, tenemos que cortar el ladrillo y ahí tenemos generalmente desperdicios. Entonces, bueno, no está mal para considerar esos desperdicios computar lo que se llama vacío por lleno, ¿sí? Esto también son criterios que uno adopta como computista y es algo común. Lo adopto yo, lo adoptan otras personas que hacen este mismo trabajo y ahora se lo transmitimos a ustedes también para que el día de mañana como profesionales, cuando tengan que hacer un cómputo, bueno, sepan que esto se hace y se resuelve de esta manera, que existe esto que se llama vacío por lleno, que cuando son medidas chicas, de aberturas chicas, o de aberturas lo que se puede decir normales para lo que es una vivienda, muchas veces nosotros lo computamos como si realmente no estuviera. Bueno, retomamos. Hagamos un repaso entonces de las medidas que pudimos sacar. Teníamos ya medida la longitud, 20-80, la profundidad o la altura la habíamos establecido en 80 centímetros, el ancho lo habíamos dicho que era 35 centímetros, y bueno, hacemos la multiplicación, y bueno, y ahí tenemos el resultado que justo está tapado por la línea. Vamos a volver un cachito para atrás. Ahí, justo está tapado por la línea roja del video, pero bueno, multiplicamos esas tres medidas y nos da 5,824, que para redondearlo decimos 580 metros cúbicos, ¿sí? Bueno, este es el cómputo de excavaciones. Es el que lleva más tiempo hacer, justamente por la longitud, por el cálculo de la longitud. Una vez que tenemos esto, que pudimos calcular cuánto es el volumen de zanja que vamos a hacer, ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuánto va a ser el volumen para llenarlo. Y yo les pregunto, a ver qué piensan ustedes. ¿Cómo voy a calcular este volumen para llenar todo este espacio? Como si fuera un área. A ver. Fíjense que es un volumen que estoy llenando todo este espacio que tengo, toda la zanja que tengo abierto. Yo ahora hice la excavación y lo que quiero hacer es llenar todo eso con hormigón
para hacer el cimiento. ¿Cómo computo ese hormigón o esa tarea de excavación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Alguien que dijo que es lo mismo? Que tenés que sacar el área. Es volumen. Ahora, lo que estamos computando es volumen, porque acordate que multiplicamos la longitud, la profundidad y el ancho, ¿sí? Nosotros abrimos cimiento y calculamos todo este espacio que tenemos, que por ser justamente en el espacio, hablamos de volumen, ¿sí? Área es lo mismo que superficie. Área vendría a ser uno de los lados, ¿sí? Fíjense, yo lo que les pregunto es, nosotros abrimos cimientos, hicimos la excavación, ¿sí? Imagínense esto, a ver si vuelvo atrás con alguna... Ahí. Abrimos cimientos, fíjense, hicimos toda esa zanja. Ahora lo que quiero hacer es llenarla. Toda esa zanja la quiero llenar hasta arriba con hormigón. Bueno, como la quiero llenar con hormigón, tengo que calcular el volumen que voy a necesitar para llenarlo. ¿Y cuál va a ser ese volumen? El volumen de los cuatro lados, básicamente, creo yo. Bueno, más o menos por ahí. El volumen que ya calculé, porque si hice el pozo y lo tengo que llenar, se supone que tengo que llenar ese pozo. Si hice la zanja y la tengo que llenar, bueno, ese mismo volumen es el que voy a necesitar de hormigón para llenar ese cimiento. ¿Se entendió? Sí. Bueno, Mariano, no sé si querés aclarar algo o hablar algo hasta ahora. No, está bastante claro. Lo que tienen que pensar, chicos, es que ustedes van a pagar por cada tarea que se hace en la obra. Entonces, la primera tarea que explicó Valeria es la excavación. A mí no me van a hacer un pozo gratis en la obra porque yo quiero, sino que me la van a cobrar. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de cobrarla? Es sacando un volumen, ¿no? Entonces, según la cantidad de metros cúbicos de excavación, me van a cobrar. Entonces, la forma de sacar el volumen es sacar la profundidad de la zanja por el ancho, por el largo de la zanja. Entonces ahí saco un volumen. El segundo ítem que me van a cobrar es para llenar ese pozo de hormigón, que va a ser mi cimiento. Entonces, el volumen que tienen que llenar es el mismo, ¿no? Si yo saqué un volumen de zanja y después lo tengo que llenar, el volumen va a ser el mismo, el valor va a ser el mismo. Pero las tareas son distintas. Una es sacar tierra y la otra es agregar hormigón, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, que por qué se está haciendo todo esto, más que nada. Después, vale, yo estoy entendiendo todo clarito. No sé, chicos, ustedes. Sí. Bueno, fíjense que hasta ahora tenemos muchos datos, ¿sí? Y los datos están todos muy sueltos. Si nosotros no nos ordenamos, no tenemos alguna forma de ser ordenados, lo que pasa que cuando hacemos un cómputo, por ejemplo, para todo el galpón, se nos juntan un montón de cosas, se nos mezclan y al final no vamos a saber qué estamos haciendo. Entonces, por eso es que los que hacemos cómputo utilizamos tablas. Estas tablas nos ayudan no solamente a ser ordenados, sino a tener a simple vista los valores y poder hacer una interpretación de esos datos mucho más rápida. Bueno, las tablas, hay varias tablas. Es más, si ustedes buscan en internet, seguramente que van a aparecer varios modelitos, pero nosotros la que vamos a usar y la que le vamos a presentar, en realidad la sacamos de este libro, que es un libro que en la tecnicatura lo van a usar bastante, porque es un libro muy claro, muy lindo, muy ameno, que este manual práctico de la construcción, en la última parte del libro, trae justamente cómo hacer un cómputo. Y la tabla que les estoy presentando ahí es la que ellos recomiendan. Es muy sencilla, pero muy sencilla de utilizar. Lo que hacen es, en una de las columnas anotan
lo que se va a calcular, que es cimientos, excavaciones, mampostería, ¿sí? Después, en las columnas 2, 3 y 4 se anotan los datos que tomamos, que medimos, el ancho o espesor, el largo, la altura o profundidad, que son las que acabamos de medir. Y una vez que tenemos todos estos datos, hacemos las cuentas. Multiplicamos las medidas, estas 3 medidas, y nos van a dar la superficie o volumen total. Bueno, esta es la tablita que nosotros vamos a usar y acá se las armo para este ejemplo que estamos computando nosotros. Le pongo un número por el hecho de simplemente ordenarlos y de poder identificar más fácil cuál es el ítem. El ítem de la obra es la tarea que vamos a hacer. Fíjense que la tarea número 1 es el replanteo, que fue la primera que computamos, que nosotros lo computamos en metros cuadrados. Hicimos el cálculo del ancho y de la altura o una longitud. Acá pueden ir, estas medidas pueden ir en cualquiera, nada más que tenemos que tener en cuenta que como es metro cuadrado, es superficie o es área, necesitamos 2 datos y una de las casillas de estas 3 medidas va a quedar vacía. ¿Sí? Porque si no, el resultado no nos da en metros cuadrados. Acuérdense que nosotros también multiplicamos las unidades. O sea, acá hacemos 4 metros por 7 metros, el número con el número, multiplicamos, y también la unidad. Por eso nos queda metro cuadrado. Metro por metro es metro cuadrado. Si tuviéramos acá, como en el caso de abajo, 3 medidas, metro por metro por metro, metro cúbico. ¿Sí? Entonces, esto también nos ayuda para ver, bueno, cuántas medidas necesitamos, cuántas longitudes o qué datos necesitamos para completar en la tabla. Bueno, volcamos también el de la excavación, que lo calculamos, que nos había dado trabajo calcular la longitud, que habíamos determinado el ancho o el espesor, porque sumamos a los 20 centímetros de la pared, le sumamos 15 centímetros, y la altura o la profundidad, que dijimos, bueno, puede ser entre 60 o 80 centímetros, elegimos que sea 80 centímetros, porque, bueno, en este caso, yo elegí que sea 80. Ustedes pueden elegir cualquier otra medida, puede ser 70, 65. Bueno, hicimos la multiplicación y nos había dado 5,80. Bien, fíjense que esto es lo que les decía hace un ratito. El ítem 3 es el llenado de las zanjas, que la zanja la llenamos y hacemos un cimiento corrido de hormigón pobre, que ese es el nombre del cimiento. También va a ser en metros cúbicos. Y repito lo mismo que tengo arriba. ¿Por qué? Porque si vamos a llenar la zanja que nosotros excavamos hasta arriba, es exactamente el mismo volumen. ¿Sí? Repito, copio tal cual las mismas medidas y hago la misma multiplicación. ¿Sí? ¿Se entiende? Este ítem es el más fácil de todos, como verán, ¿no? Sí, profe, se entiende. Bueno, bárbaro. Bueno, y acá creo que tengo las revistas que lees. A ver si está. Acá están. Estas son algunas de las revistas. Esta es una que trae, que se vende en cualquier revistero, se consigue acá en Olavarría, que trae cuánto salen cuánto sale la construcción por unidad de medida, que por unidad de medida es por 1 metro cúbico, 1 metro cuadrado o 1 metro lineal. ¿Sí? Acá tenemos otras, la revista Arquitectura, que es del diario Clarín, y la revista de Vivienda, que también es una revista que se vende y se consigue. También se venden por internet, uno las puede comprar por internet, pero bueno, si ustedes pasan por un revistero, y seguramente que las van a ver. Bueno, esto tiene todos los precios de referencia. Bueno, y esto es básicamente lo que vemos en el primer video. Con esto, ustedes del trabajo práctico, fíjense que nosotros tenemos el planito, van a poder hacer los primeros 3 ítems. Ah, miren, acá me olvidé que se los voy a poner antes de... Bueno, no, lo dejamos así. No computamos el replanteo.
¿sí? No les puse para computar replanteo, lo dejamos así, no se los voy a poner. Empezamos con el de la excavación, ¿sí? Completamos el ítem 1 de la excavación y después completamos el llenado de cimientos, ¿sí? Que acá lo que van a hacer es calcular para el primero y después lo van a repetir para el segundo, ¿sí? ¿Lo alcanzaron a ver a la planillita? ¿Siguen compartiendo pantalla? ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, profe, Sí, se sí. sigue viendo. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al otro video donde vamos a ver los otros ítems de la obra. Bueno, a ver, acá tengo la planillita por donde habíamos quedado. Tenemos el plano de planta y acá vamos a aprender a calcular cómo hacer un contrapiso, cómo computar el contrapiso. Bueno, ¿se acuerdan lo que era el contrapiso? Se hacía del lado interior y era lo que después más adelante recibía el piso. Arriba del contrapiso se hacía una carpeta y se colocaba el piso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, Sí. si es del lado interior, entonces lo que vamos a hacer es computar la superficie que va a ocupar ese contrapiso. Y lo vamos a hacer, ahí tendría que aparecer una línea punteada roja también, a ver, ahí está. Lo vamos a hacer calculando la superficie que estaría encerrada por esa línea roja punteada. ¿Quién me puede decir de ustedes cuáles son las dos medidas que voy a tener que multiplicar para computar el contrapiso? La medida interiores, 6,60 y 3,60. Perfecto, perfecto. Multiplicando esas dos medidas, voy a tener la superficie total del contrapiso, ¿sí? Y eso es lo que voy a volcar a la tabla, ¿sí? Bueno, otro ítem importante es la mampostería, levantar las paredes, ¿sí? Vamos a hacer las paredes de ese galponcito. Bueno, como les decía anteriormente, no vamos a descontar las aberturas, vamos a computar vacío por lleno como si no existieran esas aberturas y fuera toda cerrada. Todo el galponcito fuera todo cerrado. Bueno, fíjense que para computar la mampostería vamos a necesitar, porque se mide también en superficie, vamos a necesitar dos medidas. Una va a ser la longitud, que es la que está marcada con la línea punteada. Que si ustedes ven, es exactamente la misma longitud que teníamos calculada anteriormente para los cimientos, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos esa medida. No tenemos que hacer de nuevo una cuenta. Yo acá se las voy a sumar para recordar nada más que teníamos que sumarle 10 centímetros a cada lado a las medidas interiores y ahí aparecía la suma de los lados, a ver, ahí está. Bueno, sumábamos esas medidas y teníamos el total de la longitud. Es exactamente, nos va a dar lo mismo, ahí está, 20/80. Exactamente la misma medida que ya calculamos antes. La diferencia que acá nosotros vamos a tener, como las paredes tienen una superficie, vamos a tener que tener en cuenta la altura. No es lo mismo una pared que tenga 30 centímetros a una pared que tenga 3 metros. Es distinta la cantidad de pared que vamos a tener que construir. Para este galponcito y en general para todas las obras, necesitamos saber la altura total, la altura final que va a llegar la pared. Multiplicando la altura final y la longitud, tenemos la superficie en metros cuadrados. Bueno, para eso justamente es que está el plano de corte en el trabajo práctico, por eso también les adjuntamos los cortes de ese galpón que tienen que calcular ustedes. Bueno, presten atención a una cuestión. Nosotros acá les marcamos en rojo, en un círculo, en una elipse roja, la medida 3 metros y no la 2,70. ¿Por qué? Porque la de 2,70 es una medida interior y nosotros acá vamos a tomar el total de la altura de mampostería porque
y consideramos que donde termine el cimiento, empezamos a levantar pared. Entonces, si levantamos la pared desde el cimiento hasta la losa del techo, todo eso va a ser la altura que vamos a tener que tener en cuenta para computar nuestra pared. Bueno, teniendo este dato, entonces, lo que hacemos es volcarlo a la tabla y, bueno, teníamos el replanteo, teníamos la excavación de la zanja, el llenado de la zanja, el contrapiso, que fíjense que el ítem 4, que es el contrapiso, que lo computamos en metros cuadrados, pusimos estas dos medidas que bien dijeron ustedes y ponemos también el total, ¿sí? Dejamos uno de los casilleros libres porque justamente son dos medidas que necesitamos. Lo mismo hacemos en mampostería. Dejamos el ancho o el espesor de la mampostería libre y ponemos la altura, 3 metros, y la longitud, que es la misma de los cimientos, también la volcamos en una de las columnas. Multiplicamos 3 metros por 20,80 y nos da 62,40 metros cuadrados. Bueno, fíjense que nosotros a propósito dejamos el ancho libre. ¿Por qué no medimos el ancho? Porque los anchos son estándar. Para una pared de 20 centímetros se sabe que el ancho es el que da el ladrillo, que viene de 20 o de 19 o de 18, pero bueno, usamos ese ladrillo. Si nosotros vamos a hacer una pared más angosta, como puede ser de 15 centímetros, bueno, es lo mismo. Separamos y ponemos una mampostería de 20 centímetros y computamos la altura, la longitud y el total. Mampostería, en el nombre del ítem, le ponemos mampostería de 15 centímetros y computamos por separado. ¿Y por qué lo hacemos por separado? Si bien es el mismo ítem, se compran materiales diferentes porque se hace una con un tipo de bloque, que es un bloque portante o un bloque de 20 centímetros o de 18, o con otro tipo de bloque que es el de 15 centímetros o el de 12 centímetros. Entonces se usan distintos tipos de material. Como también depende del bloque, el tipo de mampostería que hacemos, el precio también es distinto. No va a ser lo mismo el costo para un albañil que tiene levantar una pared de un bloque de hormigón que es pesado a una pared liviana, como pueden ser los ladrillos. ¿Vieron los retac? Que son los ladrillos con los que se hizo, por ejemplo, el barrio Educadores, que son unos ladrillos muy livianos. Bueno, depende del tipo de bloque que se use o de ladrillo, es el costo que va a tener y, por supuesto, los materiales. Por eso es que el ancho o el espesor se deja libre. Y el último ítem que vamos a computar, por lo menos acá en esta tabla, es el encadenado. ¿Se acuerdan qué era el encadenado? ¿Alguno se acuerda qué era el encadenado? Lo que va arriba al final de la mampostería. Perfecto, perfecto. El encadenado se utiliza para distribuir el peso del techo en las paredes y va arriba de la mampostería. Lo medimos, fíjense, la unidad en metros, nada más que en metros. Y en los casilleros completamos uno solo. ¿Por qué? Porque necesitamos una sola medida, que es la longitud, que es la misma que venimos completando en las otras filas de excavación de cimientos, de mampostería, la misma medida, 20-80, ¿sí? Y esto es lógico, porque imagínense que arriba de la mampostería va el encadenado, entonces tiene que tener la misma longitud. Bien, y con esto ya fíjense la cantidad de ítems que aprendimos a computar. Bueno, acá esto no se los pido en el trabajo práctico, no se los pedimos, pero es muy útil y es más, ustedes, estos son tablitas que están en este manual, ustedes pueden también calcularlo y en algunos momentos en la escuela hemos hecho algunos trabajos que son muy lindos porque por ahí alguna otra escuela
que es un secundario que no tiene una tecnicatura como la de ustedes, que necesita ayuda porque tienen que hacer determinada tarea en la obra, como puede ser un contrapiso para un patio, y nos pide ayuda a nosotros, nos dice, ¿nos ayudan a ver qué cantidad de materiales necesitamos para hacer ese contrapiso en el patio? Entonces nosotros podemos ir, medimos, sacamos esa superficie y vamos a la tabla, a estas tablas, y bueno, las usamos y podemos hacerle la listita para que ellos desde la escuela vayan a un corralón y compren los materiales y puedan hacer el contrapiso. Bueno, en este caso, como ejemplo, para que ustedes aprendan a usar la tabla, vamos a calcular como si ese galponcito se hiciera con una pared de bloques de hormigón de 20. Entonces vamos a tomar de la tabla la parte que está marcada en rojo y vamos a hacer como si los bloques se pegaran con una mezcla, un mortero de cal, cemento y arena. Entonces vamos a calcular, a ver, cuántas bolsas de cal necesitamos, cuántas bolsas de cemento, cuánto de arena tenemos que comprar y, por supuesto, cuántos bloques necesitamos para levantar la pared. Bueno, este ejemplo que tenemos acá, si ustedes entienden cómo se hace, después pueden calcular cualquier otra tarea de la obra, siempre y cuando tengan hecho el cómputo. Bueno, esta es la tabla, la misma tabla, pero nada más que nosotros la transcribimos, la pusimos, le pusimos algunos colores, y lo que nos va a importar a nosotros es el total de las medidas comerciales, que es eso que está en rojo marcado, porque justamente esa columna nos va a decir, bueno, cuánto necesitamos comprar. En el caso de las paredes, nos da que necesitamos 4 bolsas de cal, 4 bolsas de cemento, 0,08 metros cúbicos de arena, que no es nada, es re poquito, y 780 bloques. Bueno, esta es la tablita que yo les había mostrado al libro, y la voy a comparar con la que hicimos nosotros para ir mostrándole cómo se completa. Por un lado, bueno, acuérdense que tomamos esta parte, la parte en rojo nada más. ¿Sí? Esto lo copié tal cual, fíjense que son todos los datos que me dice que para un metro cuadrado, o en este caso un metro cuadrado porque la mampostería se mide en metro cuadrado, pero es por unidad, ¿sí? Para uno, es por unidad. Para un metro cuadrado de mampostería voy a necesitar 1,50 kilos de cal, 3,30 kilos de cemento, 0,013 metros cúbicos de arena y 12,5 bloques de hormigón. Eso para un metro cúbico. Ahora, ¿yo cuántos metros cuadrados tenía que hacer? Bueno, eso es lo que yo calculé anteriormente y es lo que voy a completar ahora ahí está, ahí lo completé. ¿Sí? Esos 62,40 metros cuadrados es el total de pared que yo tengo que levantar, que la calculé hace un ratito. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Multiplico. Voy a multiplicar esta cantidad que me daba como dato la tabla para un metro cuadrado por el total que voy a hacer y me va a dar cuánto tengo que comprar. A ver si... Ahí. Bueno, eso me da como resultado haciendo la multiplicación de las dos columnas. 1,50 por 62,40 me da 93,60 kilos. 3,30 por 62,40 me da 205,92 kilos. Bueno, ¿y qué pasa?